¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Estamos haciendo un recordatorio de la última práctica. Fue la práctica número 6 en la que empezaron con la programación de especificaciones primarias y secundarias del motor. Este es el video que corresponde con la práctica número 7, la cual se deberá entregar hoy antes de que termine la sesión. No olviden ir rotulando y haciendo sus, sus comentarios del modo en que se explicó para que sea tomado como una práctica hecha por ustedes. Y recuerden, no olviden borrar el archivo de su computadora, porque si alguien más usa su programa y no le cambia su nombre, los afectados van a ser ambos. ¿Sale? Entonces, bueno. Vamos a recapitular. Habíamos hablado de capturar todas las especificaciones primarias, todas estas que ven aquí. Estas nada más se capturan. El motor que vamos a usar como ejemplo para desarrollar estas prácticas es este que dice diámetro 8.1, longitud de biela 13, cilindrada total 1595 centímetros cúbicos y así sucesivamente, incluyendo una altitud de 0, que en cualquier momento nosotros le podemos cambiar a otra, y obviamente aquí en la fórmula de presión atmosférica se observa que también cambia, ¿sale? Pero como nuestras pruebas van a ser a nivel del mar, entonces pues las vamos a poner como 0, la altitud como 0, y pues nos va a dar aquí la presión a nivel del mar o a 0 metros sobre el nivel del mar. Ya en las especificaciones secundarias, donde se hayan quedado, continúan programando cilindrada unitaria, área del émbolo. Esto es siguiendo, como pueden ver aquí están las fórmulas, siguiendo las fórmulas que pues bien pueden tenerlas en sus apuntes, o directamente si hicieron un formulario, si compraron un formulario. Entonces, todas esas fórmulas, pues ustedes ya las han utilizado. Yo aquí nada más estoy uniéndoles rápidamente un clic para ver cómo me quedaron. La de presión 4 es la más laboriosa de todas. Recuerden que se le pone signo de pesos para que yo aquí le dé control C y le pueda poner aquí control V, y ya nada más cambie esta G26 por una aquí que va a ser G35, que es el límite a torque y a potencia máxima. Aquí abajo es exactamente lo mismo, nada más que estos son datos para potencia máxima y estos son datos para torque máximo. Con esto estaríamos acabando esta zona de trabajo de la práctica número 6, y vamos a arrancar con la zona de la práctica número 7. Vamos a ponerla aquí en grande para hacer énfasis en que estamos ya en la zona de práctica número 7. ¿Vale? Bueno, para esta práctica número 7 vamos a empezar a programar, ojo, a la altura de la celda Q6. Aquí va a empezar nuestra programación. ¿En qué consiste esta segunda parte de la práctica? En que vamos a simular el giro del cigüeñal de 0 hasta, se puede ver aquí, 720 grados, que es volver al mismo lugar. 720 es lo mismo que 0, y ahí habrá dado 2 vueltas el cigüeñal, y para un motor de 4 tiempos pues habrá cumplido un ciclo. Entonces aquí hay que poner un comentario. Recuerden que los comentarios deben de tener igual su etiqueta, que fueron hechos por ustedes. Deben de tener el color que vienen trabajando, y por ejemplo aquí me falta poner insertar comentario. Está siendo programada la presión fase de compresión. Bueno, hay que etiquetarlos así, a pesar de que aquí ya tenga el letrero informativo directamente, debe tener también la etiqueta. Y esta práctica número 7, aquí en mi explicación es muy breve, pero no significa que
va a ser muy rápida, porque hay que programar primero alfa en grados, es el giro del cigüeñal. Ahí el comentario lo que debe decir es su nombre, como pueden ver ahí el mío, el ángulo de giro del cigüeñal. Debe de decir que se trata que es de eso, del ángulo de giro del cigüeñal. Alfa representa eso y que aquí va a estar en grados. Aquí pueden ir poniendo de 5 en 5. Es mi recomendación. No recomiendo que sea de uno en uno. Es mucha la información. No necesitamos tanta, este, pues tanto detalle de los grados. Es suficiente con que el programa calcule para cada 5 grados. Y también tampoco sería bueno que fuera cada 10 grados, es mucha la separación, así es que 5 grados es una separación ideal para todos los cálculos. De modo que este programa calcula cada 5 grados posición, volumen, presión, fuerza, velocidad, aceleración, lo que yo quiera, lo calcula cada 5 grados. Bien, habiendo dicho esto, pueden ustedes meter esto de. Obviamente manualmente se tardaría mucho, pero también pueden teclear los primeros tres, por ejemplo 0, 5 y 10, y ya después jalarle aquí con el signo más en la esquina inferior derecha, y este va a ir haciendo que crezcan automáticamente. La otra forma es poner una fórmula, por ejemplo, aquí yo le puedo decir que esta celda se iguala a la anterior más 5, entonces 0 más 5, 5, y la que sigue va a ser igual la anterior, que 5 más 5 va a dar 10 y así sucesivamente. Como ustedes se acomoden, ambas son válidas. El chiste es que esto termine en 720 y pongan una franja del color que les toca. En este caso, yo de todos mis ejemplos los hice en amarillo para eh, todos los letreros informativos. Otra franja para 180, otra franja para 360, igual que sea en amarillo. Bueno, del mismo color pues que les toca. 540 y otra franja. Estas franjas nos ayudan a identificar los cambios de fase, de admisión a compresión, de compresión a fuerza y así sucesivamente. Bien, como las operaciones aquí Excel las trabaja en radianes, tenemos que generar otra columna que sea pues igual parecida. Esto es alfa, en radianes. Aquí ya no es necesario que pongan esto, más bien el comentario lo pueden copiar. Si le ponen editar comentario, le ponen control C y aquí ponen insertar comentario, control V. Y ya es el ángulo de giro del cigüeñal, solo que ahora está en radianes. ¿Y cómo conviertes lo que está aquí a la izquierda en grados a la derecha en esta columna R para que sea radianes? Bueno, ¿por qué? Ya expliqué por qué hay que convertir las radianes, porque las operaciones matemáticas Excel las hace en radianes, no en grados. ¿Y cómo se convierte? Pues nada más pongan la palabra igual, bueno, el signo igual a, luego radianes, la palabra, abren paréntesis, ponen que entre paréntesis la celda de un lado, en este caso la que yo tengo al lado izquierdo es la celda Q, que es la columna Q con la fila 7, Q7. Entonces lo que va a hacer el programa es convertir 0 grados en radianes, pues son 0 radianes. Aquí en la de abajo va a tomar estos 5 grados y los va a pasar a radianes, que son 0.087. Ahí está, radianes de la celda Q8. Obviamente nada más aplican la fórmula al primero, en este caso esta es mi fórmula, ya está, la aplico y después ya la arrastro así. Y ya se cumplen todos los demás. ¿Mm? Entonces aquí es como si no tuviéramos nada, por ejemplo, y aquí ya está la fórmula, y entonces ya le digo que esta fórmula la aplique hasta de 0 hasta 720. Y ella ahí convierte todo lo que teníamos aquí en grados, aquí ya está en radianes, listo para sacar seno, coseno, tangente, lo que sea necesario. En la siguiente columna dice el comentario que es desplazamiento del pistón a lo largo de su carrera. Este es el volumen de llenado. Hay que complementarle aquí. Lo mismo que dice ahí le pueden poner volumen de llenado. Y pues ya saben que este depende de alfa. Nosotros le hemos llamado volumen de llenado alfa. Le ponemos un subíndice alfa. Pero bueno, fórmula para volumen de llenado. Bueno, aquí está. S7, bueno, ese es
el desplazamiento. Déjenme regreso aquí tantito. ¿Cómo calculamos X, que es la posición que hay del punto muerto superior al punto muerto inferior, lo que ha bajado el pistón? Bueno, la fórmula, pues ustedes la conocen, la han usado. Aquí yo la tengo en amarillo con letras negras. X es igual a R por 1 menos coseno de alfa. Bueno, van a necesitar la celda donde esté R, en la columna de un lado donde esté alfa y la celda donde esté L capturado. Y ya con esta fórmula, pues pueden empezar a programar. Yo aquí ya la tengo programada. Yo tengo R en B26, creo que ustedes también la van a tener. Y le tengo que poner signo de pesos para que en la siguiente fila B26 siga siendo B26 y así B26 todo el tiempo sea B26, o sea R. De no ponerle ese signo de pesos, en la siguiente cambiaría a B27, donde B27 ya es otra cosa, ya no es R. Por 1 menos coseno de alfa. Alfa yo lo tengo aquí a un lado, al lado izquierdo, en la columna R, fila 7. Y con eso estoy sacando coseno de 0 radianes. Recuerden que es lo mismo que 0 grados, pero este, pues hay que hacer la operación de coseno y seno en radiano. Más B9, que es donde tengo L, la longitud de la biela, por 1 menos la raíz de 1 menos, bueno, todo esto es exactamente esta fórmula. Ya, ya la estoy mostrando. Ahora sí que se las estoy pasando ahí al contado. Y aquí lo que pueden ver es que el volumen de llenado también tiene una fórmula. Recuerden que esa fórmula también la han usado para calcular presión. Yo la tengo por aquí en mi formulario. Volumen, volumen, volumen. Y dice volumen de llenado es igual a X por el área más BCC. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo en el volumen S7 es X, es lo que tengo aquí al lado izquierdo. B23 es el área del pistón. Yo la tengo en la celda B23. Y otro valor que es fijo más BCC. BCC yo lo tengo en la celda B25 con signo de pesos porque estos dos son fijos y solo S7 que es 2 grados, la X, perdón, es la que va a ir cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tengo S14, que es la X, más el área del émbolo, por el área del émbolo, perdón, más BCC, que está en B5. Con esos signos de pesos, B23 y B25 son todo el tiempo, o tienen el tiempo, todo el tiempo el mismo valor. En la siguiente vamos a programar la presión en la fase de admisión, y pues aquí se puede ver que esta manda a llamar la celda L22, la fija. ¿Qué tengo en L22? Pues hay que recordar que en esa celda que está, L22, programamos la presión atmosférica con la fórmula que ustedes ya conocen. 0.101325, donde esta depende de L8. L8 es la altitud que fue capturada aquí en la celda L8, donde yo aquí puse 0. Obviamente, si yo aquí cambio a unos 2500 metros sobre el nivel del mar, la presión va a bajar de 0.101. Observen que va a pasar aquí abajo donde tengo el puntero, 0.074, y eso se manifiesta inmediatamente aquí en la presión de admisión a 0.074. Entonces ahí el motor ya está admitiendo presión atmosférica. Si yo me voy más alto, no sé, por ejemplo, me voy a Bolivia, que casi son 4000 metros, y ya la presión cae a 0.06 y obviamente se manifiesta en la fase de admisión, admitiendo con una presión más baja. Esta presión, ustedes la deben de mantener en cero. Yo aquí nada más le cambié para ejemplificar. Le pongo cero y pues ya me regresa todos los valores de presión atmosférica a nivel del mar. Es como se hace este ejemplo, con los datos del motor mostrado y a nivel del mar. Esta presión, si se dan cuenta, es la misma en cualquier columna, todas dicen L22 con signo de pesos, excepto cuando lleguemos a 180, por eso es que pintamos esta franja donde hasta ahí la presión sería la atmosférica. Aquí, justo a la misma altura, es decir, empatadas, empezaría la presión de fase de compresión. Es decir, en 180 acabaría admisión y en el mismo 180 decimos que empieza admisión exactamente con la misma presión. Solo que esta tiene un valor fijo de presión atmosférica en L22 y este tiene una fórmula que pues ustedes recordarán
que todo el tiempo les dije, cuando vayan a calcular presión en fase de compresión de fuerza, pues es esta. Y cuando vayan a calcular presión en fase de compresión, la voy a poner ahorita en amarillo, con color negro, es esta, P1 por B1 entre B alfa a la K. Entonces aquí está esa fórmula, P1 es la presión atmosférica, por B1 yo la tengo en B28, B1 es U más BCC y está programada en una celda ahí arriba. Entre volumen alfa, que es lo que tengo, justo el volumen de llenado que tengo aquí en T43. Es el único que es variable y todos los demás tienen signo de peso, son fijos, elevado a la K, donde K está en L9. No le ponemos K fijo porque queremos también hacer pruebas de K diferentes. Por ejemplo, aquí K vale 1.4. ¿Qué pasaría si aumentamos el poder calorífico del combustible? No sé, como si metiéramos un óxido nitroso. K se eleva a 1.5 y aquí ya se va a ver el efecto en la fase desde la fase de compresión. Se va a ver que tiene un efecto importante en el aumento de presión. Obviamente la dejamos con el valor de 1.4 para este ejemplo, pero nos va a servir para algunos experimentos de cómo, de si siguen resistiendo los componentes como el pistón y la biela durante la prueba de presión, si aumentamos el poder calorífico del combustible y le inyectamos más poder calorífico. Entonces, bueno, por eso la fórmula de, fíjense bien, es columna V, ahí tengo presión fase de compresión, ya etiquetada con el color, como se debe, y aquí empieza la programación de la presión. Entonces, P1, que es la presión atmosférica, por B1 entre el volumen de llenado, que es la única que no tiene signo de pesos, es la variable, la tenemos aquí del lado izquierdo, elevado a la K, donde K está en L9, es la que les acabo de mostrar, que cambié de 1.4 a 1.5. Y pues en la siguiente, la única que va a cambiar es T43 a T44. En la que sigue así hasta que, por ejemplo, aquí ya está en T51 y todas las demás siguen igual. Y esta, como es la fase de compresión, pues va desde 180, donde empatan estas dos, ocurren al mismo tiempo, hasta llegar a la próxima franja que dijimos que le van a poner el mismo color que con el que están haciendo todo su programa, hasta 360. Si están siguiendo todos los pasos, aquí ya les debe de dar 2.6167 y pueden considerar que hasta ahí van bien con los datos del motor que habíamos dicho. Luego nos vamos a BW, donde va a ser programada presión, fase de fuerza, torque máximo. Recuerden que el motor trabaja diferente a torque a potencia máxima. Entonces primero vamos a programar presión, fase de fuerza a torque máximo y después presión, fase de fuerza a potencia máxima. ¿Sale? Y pues recuerden que la fase de fuerza empieza no en 0 ni en 180, sino nos vamos a 360, es decir, a donde está esta franja. Y ya en esta franja, en este caso, yo diría que le pongan el color que están manejando, que yo en este caso estoy trabajando amarillo. Y pues aquí ya está el resultado de presión justo en 360. Y en los mismos 360 se inyecta la chispa, se inyecta, digo, se suministra el calor por medio de la chispa y aquí ya tenemos otra fórmula, que es fase de fuerza. Esta fórmula se parece mucho a la de compresión, pero en realidad cambia porque es esta. Recuerden que es presión en fase de expansión o fuerza, es P4, B4 en B alfa. En realidad el cambio está en que ocupamos P4 porque B4 es exactamente lo mismo que B1. Así es que la diferencia nomás la van a notar aquí, que en lugar de estar la presión atmosférica está G27. Como es la columna donde estamos programando a torque máximo, este G27 debe de ser la P4, o sea, esta, pues de torque máximo. Este B28 es lo mismo que B1, o sea, en este caso sería la misma, CU más BCC, y la tengo en la celda B28, T179 es el volumen que va cambiando, lo tengo en la columna T, a la altura del 79, o sea, aquí a la izquierda, justamente en esta misma fila, pero a la izquierda, aquí en la columna T. Es la única que va a ir variando el volumen y mientras la presión va creciendo, pues ese es el momento de la explosión elevado a la K que está en L9.
Esta fórmula se va a llevar a cabo desde los 360 hasta llegar a los 540. Aquí ya llegamos a los 540 y tendrían que tener esta presión de 0.4649. Misma fórmula, solo que aquí estamos ya con un volumen de 315 que es igual a C más veces C, es decir, ya estamos en el punto muerto inferior. Acaba de terminar la explosión. En la siguiente columna, ya para terminar con la práctica, van a programar presión fase de fuerza a potencia máxima, donde lo único que va a cambiar es que van a empezar a en la misma fila, porque pues, las dos empezarían en 360. Este es a torque máximo y este es a potencia máxima. A torque máximo debe dar un valor mayor y a torque máximo torque máximo valor mayor y a potencia máxima uno pues un poco menor. La fórmula, de hecho, la podemos copiar de acá, le podemos poner control C y la copiamos acá. La única diferencia es que hay que asegurarse de que este volumen que está en T79 siga siendo el de T79, porque a veces si lo copian así, control C y aquí lo ponen control V, aquí lo que va a pasar es que en lugar de ser T, cambió a U y entonces aquí lo tenemos que cambiar a T para que siga siendo este mismo volumen. Como los demás tienen signo de pesos, pues se quedarían igual y pues me daría exactamente igual. Entonces, ¿qué va a cambiar aquí? Que como este es a potencia máxima, no puede ser P4. Esta P4 no puede ser de torque máximo, tiene que ser la P4 de potencia máxima. Y si nosotros vamos hacia la izquierda para ver dónde programamos la presión 4 para potencia máxima, aquí están, miren, datos de potencia máxima, P4 yo la tengo en la celda G36. Por lo tanto, ahí en lugar de ir G, este, estamos aquí ya en esto, por último, en esto último, en lugar de ser G27, yo le voy a poner G36. Y eso es lo que debe tener justo el de abajo, porque al de abajo no le cambié ni G36. O sea que este, pues ya nada más, como lo copié y lo pegué, le cambié este U79 a T29 y este G27 tiene que ser ya el de potencia máxima, el P4, que está en G36. Y ese pues ya aplica para abajo a todo así, hasta llegar a este es 360, torque máximo, este es 360, potencia máxima, y aquí viene la reducción de la presión. Aquí el pistón está bajando, bajando, bajando hasta llegar al punto muerto inferior, y justo en este momento se detiene para llegar a su punto muerto inferior en 540. Esta es la presión al final de la fase de fuerza a torque máximo, y este de aquí es presión final, presión al final de la fase de fuerza, potencia máxima, ligeramente menor. Y pues si les quedó bien debe ser igual. Y ahora sí, ya por último, el escape. El escape está en la columna Y. Aquí voy a poner presión, fase, escape. Y con esto sí termina la práctica. Ya la siguiente práctica, pues ya les diré que sí. Y terminan programando el escape que va desde los 540, que es donde me quedé. Igual nuevamente le dicen que manda a llamar la presión atmosférica que está en L22 hasta llegar a la última franja que es en 720 donde terminaría el escape. Y pues aquí ya empezaría la admisión de hecho. Entonces toda esta es a la misma presión y es la atmosférica. Si se dan cuenta, aquí empieza admisión, termina en 180, empieza en 180 con presión, termina en 360, en mismos 360 empieza torque y potencia. Son dos condiciones diferentes del motor, pero las tenemos que programar a ambas, que son las más importantes del motor. 360 a 540 ambas, obviamente con su respectiva diferencia. Y finalmente aquí en 540, 720 nuevamente cerramos con presión atmosférica, que es la presión en la fase de escape. Y pues eso sería todo respecto a la práctica 7. No olviden borrar el archivo, enviar su archivo de Excel con este avance rotulado correctamente. No copien porque lo voy a saber y va a ser contraproducente. ¿Sale? Pues hasta donde lleguen, si no alcanzan a terminar,
para que no reciban una penalización mayor.